Dios te bendiga, amada del Señor. Para mí es una bendición poder estar delante de ti, poder llevar una palabra de parte de Dios para tu vida. Mi amiga, mi hermana que nos ves a través de este medio, el ministerio Mujeres del Reino te da la bienvenida a ti, mujer. A ti, mujer que has entendido cuál es tu propósito, a ti mujer que has entendido que hay un llamado especial para tu vida, que hay un llamado especial para la mujer, para ti mujer que has entendido que fuimos predestinadas desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito, un plan aquí en la tierra. Mi amada hermana, le damos gracias al Padre porque te has unido a esta visión que nació en el corazón de Dios, a esta visión de poder mantener la calma en medio de la tormenta. Es el reto de esta semana. Estamos culminando, pues ciertamente ha sido un reto de muchas victorias, un reto donde también se han levantado muchas tormentas, se han levantado no solo tormentas, sino huracanes, ciclones, se han levantado vientos contrarios para querer paralizarte, para querer estancarte, para querer decir, pues, desistir del propósito de Dios. Pero mi amada hermana, a ti mujer, que has sido una mujer valiente, que has sabido sobrellevar todas las situaciones que se han presentado en esta semana y has entendido que la calma es Jesús y lo has puesto a Él como el dueño, como el Señor, como aquel que ordena, aquel que equilibra tu vida. Le damos gracias al Padre por las victorias que has ganado. Y si tú dices todavía no veo solución, no veo victorias, pues mi amada, déjame decirte que tienes que perseverar, tienes que seguir, tienes que provocar que el reino se mueva a favor de tu vida. Recuerda, mi amada, que el Padre siempre está dispuesto, Dios siempre está dispuesto a dar, pero es necesario que nosotros como hijos demos un paso primero para que Él venga y actúe a favor de nosotros. Sin embargo, Él no te ha dejado sola en ningún momento de tu vida. Él ha estado ahí en cada instante de tu dolor, de tu angustia, de tu aflicción, de tu tristeza, de la enfermedad. En todo tiempo Él ha estado contigo, pero Él necesita corazones contritos y humillados, corazones que reconozcan que Él es real, que Él es verdadero y que reconozcan que lo necesitan, que sin Él no pueden hacer nada bueno en esta vida. Él está buscando corazones reales, corazones puros, corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, mi amada. La palabra del Señor dice así en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú te consideras una hija, una guerrera, una sierva de Dios, es necesario que padezcas. Es necesario que sufras. Se escucha brusco, se escucha como irracional, pero déjame decirte, mi amada, que el padecimiento, el sufrimiento es parte del sello de un siervo de Dios. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, nuestro Maestro, Él vino aquí a esta tierra a cumplir un propósito, pero en medio de ese propósito, Él tuvo que padecer. Y en medio de ese padecimiento, Él nunca se desprendió, nunca se desenfocó de la meta, del propósito. Siempre estuvo ahí, conectado al Padre. Si tú dices ser una hija de Dios, una guerrera del ejército de Jehová, una sierva de Dios, déjame decirte que es necesario que padezcas. Jesucristo, nuestro máximo ejemplo de vida, Jesucristo, aquel a quien nosotros le seguimos los pasos, fue el mayor ejemplo de sufrimiento y de padecimiento. Él, el Hijo de Dios, el que siendo rico se hizo pobre, el que siendo santo se hizo pecado por llevar el pecado de la humanidad. Jesucristo padeció por ti, padeció por mí, sufrió por ti y por mí. Él, aquel que lo tenía todo, llegó un momento que no llegó a tener nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía, me imagino, no tenía ni un pan para llevar a su boca. Dice la palabra del Señor que Jesús, nuestro amado Salvador, fue probado,
fue tentado, recordando que Él fue siempre 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Cuando hablamos de que fue 100% hombre, Él tenía sentimientos, tenía emociones como las de nosotros. Él sentía el dolor, él veía el daño que le causaba cuando muchos hablaban, cuando muchos se levantaron en contra de él. Él sufría, él lloró, porque él sentía tristeza. Mi amada hermana, si nosotros creemos que nuestra condición o nuestra situación es la más difícil, déjame decirte que no. Hay situaciones o condiciones que pueden ser aún más complicadas, más difíciles, más dolorosas que las tuyas. Nuestro amado Jesús nos dejó directrices, nos dejó ejemplos de cómo vivir una vida agradable a Dios, aún en medio de la tormenta, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de todo lo que se podía levantar en contra de tu propósito aquí en la tierra. Hay esperanza no solamente para los hijos de Dios, hay esperanza para todo aquel que rinda su corazón a Dios, para todo aquel que reconozca que lo necesita, para todo aquel que diga: yo necesito de ese Padre, yo necesito de ese Salvador, yo necesito de aquel que me puede dar paz en este momento de tormenta, en este momento de angustia, en este momento de aflicción. Mi amada hermana, las tormentas que han vivido o que hemos vivido han sido para llevarnos a otro nivel de gloria. Si tú has pasado por tormentas como la que pasó Jonás, mi amada, Jonás, ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, pero ese hombre que se quiso desviar del propósito de Dios, ese hombre poderoso en Dios, pero que en un momento dado quiso hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Él tuvo que asumir las consecuencias de la desobediencia por la rebeldía que hubo en el corazón de él. Es necesario que nosotros afrontemos nuestras consecuencias con responsabilidad. Si tú sabes que te desenfocaste, que te fuiste de la voluntad del Padre, mi amada hermana, es necesario que asumas tus consecuencias. Asume tus consecuencias con responsabilidad. Ve, humíllate delante del Señor y Él vendrá al socorro de sus hijos. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Jonás tuvo que reconocer que fuera de Jehová nada podía hacer. Se humilló delante del Señor y Jehová estuvo ahí, mi amada hermana, pero es necesario que nosotros nos humillemos delante de Él. También hay otro poderoso hombre del Señor que nos enseña y nos da una lección de vida, mis amadas hermanas. Estamos hablando del apóstol Pablo, aquel hombre que en un momento dado era el perseguidor de la iglesia, era el asesino de los cristianos, pero este hombre que fue impactado por Jesús, aquel hombre que fue transformado de una manera sobrenatural. Mis amadas hermanas, Pablo, dice la palabra del Señor que él sufrió un naufragio. Me imagino en ese momento Pablo, no, con todas las olas al reventar, toda esa tormenta que se levantaba en contra de todos los que estaban en ese barco. Me imagino la angustia de todos los que estaban ahí, pero él siempre mantuvo su postura de hijo de Dios. Siempre mantuvo esa postura de convertirse en ese instrumento de salvación para el resto de los que estaban en ese lugar. Mi amada hermana, pues nosotros necesitamos convertirnos a sí mismos en la tormenta que estés pasando. Por el momento en el que tú te encuentres, tienes que ser siempre ese instrumento de salvación para otros. Pablo era ese instrumento de bendición, donde él, me imagino, todos los que estaban ahí estaban asustados, con miedo, pero él transmitía la fe, transmitía la esperanza, transmitía la confianza, porque había una palabra de parte del Señor para todos los que estaban ahí, que ninguno de ellos iba a perecer, que ninguno de ellos iba a morir. Y así fue, mis amadas hermanas. Es importante que nosotros nos apeguemos a la voluntad y a las promesas de Dios. Y así vemos sinnúmeros de historias de cuál debe de ser la postura de un hijo de Dios en medio de la tormenta. Vemos como Pedro dudó cuando el maestro lo llevaba a caminar sobre las aguas. Y así vemos muchas y sinnúmeros de historias que nos enseñan cuál debe de ser nuestra postura como hijos de Dios en medio de las tormentas, huracanes, torrenciales que se levanten en contra de tu vida.
Mi hermana, las tormentas son importantes para la vida de un hijo de Dios. Las tormentas son las que nos van a llevar a reaccionar. Las tormentas son las que nos van a llevar a afirmarnos. Las tormentas son las que nos van a disciplinar, nos van a llevar a hacer la voluntad de Dios. Las tormentas no son para apartarte, las tormentas son para afirmarte. Las tormentas no son para que dudes, las tormentas son para que aumentes tu fe. Mi amada, hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que se han alineado a la voluntad de Dios, para aquellos que han entendido su llamado, aquellos que han entendido su propósito. Mi amada del Señor, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 4:8, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto, mi amada? Que así como Jesús sufrió, así como Jesús padeció, nosotros vamos a tener que también padecer y sufrir, vamos a tener que vivir momentos de angustia, de tormenta, de dolor, pero también hay una recompensa, hay un galardón para aquellos que se han mantenido fieles y firmes, perseverantes en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la intimidad con tu amado Salvador. Mi amada hermana, hay esperanza. Hay esperanza porque no estás sola. El Padre siempre estuvo con Jesús y el Padre siempre está con nosotros, sus hijos. Hay esperanza para los hijos de Dios. Las tormentas son para sacar la mujer de Dios que hay en ti. Mi amada, en medio de la tormenta, adora. En medio de la tormenta, alaba. En medio de la tormenta, ora. En medio de la tormenta, ayuna. En medio de la tormenta, declara, confiesa con tu boca las cosas que no son como si fuesen. Empieza a ver como ve Dios. Empieza a hacer las cosas como las hacía Jesús. Es necesario que pasemos por momentos tormentosos. Es necesario que como hijas de Dios seamos forjadas en áreas que aún no han sido transformadas. Mi amada, la tormenta se convierte en un instrumento poderoso de formación, de salvación, en un instrumento donde el Señor saca lo mejor de cada una de nosotras. Mi amada hermana, pues espero este reto haya sido de gran bendición para tu vida. Amén. Esperamos pues seguir alineadas a la voluntad del Padre. Esperamos hacer su perfecta y buena voluntad. No te desenfoques, no te desalinees. Amén. No te vayas, no te salgas de la voluntad de Dios. No te canses de hacer el bien en todo tiempo. Culminamos un reto más en esta semana y el día de mañana empezamos un nuevo donde sé que Dios se va a glorificar. Adelante, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte y muchas fortalezas, muchas bendiciones, y recuerde que usted no está sola. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con usted en todo lugar, en todo lo que usted emprenda, siempre y cuando vaya alineado a la voluntad de Dios. Bendiciones.